Sin duda alguna, una de las cosas más extraordinarias, escuche, más extraordinarias y a la misma vez humanamente más inexplicables de nuestra vida es ver cómo Dios, luego de nosotros estar alejados de Él, de ser sus enemigos, nos atrajo a Él con cuerdas de misericordia y nos salvó. Eso es algo extraordinario y a la misma vez inexplicable. Yo en muchas ocasiones hago un análisis de toda mi vida, desde el mismo instante en el cual yo he tenido uso de razón hasta el día en el que el Señor me salvó, y yo digo, Señor, eres inexplicable. Estuve durante mucho tiempo en peligros de muerte. Uno de esos peligros de muerte que yo recuerdo es que en una ocasión estaba trabajando por allá en el municipio de La Pintada y un día sábado salimos de fiesta para el pueblo. Ya cuando regresábamos al lugar donde estábamos trabajando, recuerdo que todos los que habíamos ido a esa fiesta ya teníamos nuestros traguitos en la cabeza. Y estábamos pasando por una carretera poco transitada, todos íbamos tranquilos y cuando de un momento a otro sentimos un estruendo, a lo cual todos sorprendidos esperamos a ver qué era lo que pasaba. Una manada de vacas y toros venían corriendo, ocupando toda la vía. Había que tomar una decisión instantánea porque esos animales venían rápido, eso parecían carros. Algunos decidieron ir hacia adelante y otros decidimos retroceder. Y yo recuerdo que yo empecé a retroceder y cuando menos pensé fue que caí a un alcantarillado. Les digo, mis hermanos, lo mínimo que me debió haber pasado a mí en esa ocasión fue haberme fracturado la columna. No sé, milagrosamente, ni siquiera me toqué la cabeza. Y aquí estamos. Y si usted evalúa su vida desde el momento en el cual usted tiene uso de razón hasta el día en el que el Señor lo salvó, yo creo que usted también tiene muchas historias que contar. Yo creo que usted también estuvo en peligro de muerte y hoy puede estar aquí dando testimonio de que Dios lo guardó y le salvó. Pero usted no lo puede explicar al igual que yo. Pero también por otro lado, nos damos cuenta que toda nuestra vida pasada sin Cristo no es más que una historia triste para contar, ya que en Cristo tenemos una nueva y larga historia con un final feliz. Esa es la vida de un verdadero cristiano, esa es la historia que tenemos que contar. En esto que acabamos de mirar hay dos cosas esenciales que necesitamos comprender, aunque nunca lo vamos a comprender. Número uno, la soberanía de Dios, y número dos, la gracia de Dios. Y yo espero que usted tenga todo esto en cuenta durante el desarrollo de este mensaje, porque es bien, pero bien importante. Y teniendo esto en mente, le invito para que abra su Biblia. Allá en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos 11 y 12. Libro de Ruth, está después del libro de los Jueces. Antiguo Testamento. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno en gran manera? Aleluya. A su nombre sea toda, pero toda la gloria. Libro de Ruth, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu que está dentro de la iglesia, y como iglesia decimos amén. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de nuestro Señor. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido,
y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita y gloriosa palabra. En esta noche, Señor, venimos delante de ti a suplicarte, Dios mío, que por favor tú nos hables conforme a tu propósito, conforme a tu gracia, conforme a tu soberanía. Queremos escuchar la voz tuya, Señor, y no la voz del predicador. Yo te pido, Padre, que derrames más y más abundante gracia sobre aquel instrumento que has escogido en esta noche, para que no hable sus propias palabras, para que no sean, Señor, sus propios razonamientos los que sean expuestos en este lugar en esta noche. Y a la misma vez quiero orar por este pueblo, para que tú traigas temor y reverencia a sus corazones, que no sean, Señor, oidores olvidadizos, sino que sean hacedores de tu palabra. Sigue obrando en cada mente, en cada corazón. Sigue trayendo, Señor, el crecimiento y la madurez a tu iglesia a través de tu bendita palabra, ya que es el único medio que tú determinaste para que como iglesia te podamos conocer, podamos crecer, podamos madurar y caminar con convicción en esta vida cristiana que tú trazaste para nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos y dejamos este culto en tus manos para la gloria de tu santo nombre en Cristo Jesús. Señor nuestro, amén. Gloria al Señor. El mensaje de esta noche lleva como título: Aférrate bajo las alas del Señor. Perdón, aférrate no, abrígate bajo las alas del Señor. En estos dos versículos que nosotros hemos tomado para predicar este mensaje, nosotros podemos ver unas palabras muy solemnes, palabras que salen de la boca de un hombre que conoce a Dios, que salen de la boca de un hombre que vive y experimenta a Dios en su vida personal. Y que no solamente salen de un hombre que conoce y experimenta a Dios, sino que vienen a los oídos de una mujer necesitada, que vienen a los oídos de una mujer que anhela escuchar esas palabras, que vienen de parte de Dios para ella a través de la boca de un hombre que ama a Dios y vive a Dios. Eso es precisamente lo que estamos haciendo hoy. El Señor viene a hablar a un grupo de personas que forman parte de su iglesia, que necesitan escuchar su voz, y Dios lo hace a través de un instrumento. Pero como lógicamente no sabemos ni siquiera quién es esa mujer, no sabemos ni siquiera quién es este hombre del que vamos a hablar, pues regularmente tendremos que acudir al contexto de este libro, que la verdad, mi amado hermano, mi amada hermana, es maravilloso. Es apasionante este libro de Ruth. Y entonces tendríamos que ir al comienzo de esta historia, y yo quiero que usted no se pierda ningún detalle, porque no solamente vamos a mirar el contexto de este pasaje, sino que vamos a estar evaluando uno por uno los versículos, especialmente del capítulo 2 en adelante, y vamos a estar mirando a la luz de la Escritura cómo estamos nosotros delante de Dios, mirando el ejemplo de los personajes que vamos a evaluar. Y podríamos empezar diciendo que esta historia comienza, como dice el capítulo 1, en el tiempo en que los jueces
gobernaban la nación de Israel. Ahí comienza esta historia. Pero el versículo 1 nos dice que la nación de Israel y específicamente la ciudad de Belén, donde se desarrolla esta historia, estaba pasando por un periodo de hambre. Estaban pasando por un periodo de hambre. Algunos comentaristas creen, y yo comparto esta idea, que el hambre que la nación estaba pasando era debido a su alejamiento de Dios, era debido a la idolatría del pueblo de Israel. Y este hambre que Dios había traído a la tierra era una especie de disciplina que había traído sobre su nación. Y en esta historia podemos ver una familia en específico, un esposo, una esposa y sus dos hijos varones que están pasando por ese tiempo de dificultad y deciden salir de la ciudad de Belén para la tierra de Moab. Así comienza nuestra historia. Entonces podemos ver a un esposo, a una esposa, a sus dos hijos que salen a otra tierra buscando de alguna manera sobrevivir a esa hambruna que en su tierra estaban atravesando. Y luego de que esta familia llega a las tierras de Moab, la Biblia nos dice que después de un tiempo murió el esposo. Bueno, de hecho es bueno que empecemos a hablar con nombre propio. La esposa se llamaba Noemí, el esposo se llamaba Elimelec y sus dos hijos Malón y Kelión. Entonces está esta familia ubicada en la tierra de Moab y luego de un tiempo muere el esposo de Noemí, muere Elimelec. Y después de que el padre de familia muere, entonces sus dos hijos se casan con dos mujeres moabitas. Y es bueno que usted vaya teniendo todos esos detalles porque en un hilito nos vamos a ir hasta este versículo 11 y 12 y no nos podemos perder de nada. Entonces muere Elimelec, sus dos hijos se casan con dos mujeres moabitas y luego de 10 años, dice la Biblia, mueren sus dos hijos. Entonces ya queda Noemí con sus dos nueras. Y tenga en cuenta algo, sus dos nueras, ninguna de las dos tuvieron hijos. 3 mujeres desamparadas, sin esposo y sin hijos. Pero estando en esa situación, Noemí escucha que Dios había visitado su tierra natal para llevarles pan. En otras palabras, Dios había decidido visitar la nación de Israel para traerles el alimento para su supervivencia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Porque Dios hizo un pacto con Abraham, que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios en su fiel promesa la cumple y visita la ciudad de Belén. Entonces Noemí decide salir de la tierra de Moab con sus dos nueras nuevamente para Belén. Y cuando ellas ya van de camino, cuando van caminando, Noemí se detiene y les hace una invitación a ambas y les dice, bueno, yo creo que es mejor que ustedes se devuelvan para su tierra. E inmediatamente Noemí hace una oración en favor de ellas. Y todos estos detalles es bueno no perderlos de vista. Porque ¿sabe algo? Aquí podemos ver verdaderamente cómo la oración de una persona puede alcanzar el favor de otra. Cómo una oración intercesora puede alcanzar el favor de otra persona. Entonces Noemí ora por ellas. Y yo quiero que usted mire desde la misma escritura la oración de Noemí hacia sus dos nueras. Eso está
en el versículo 6 del capítulo 1. Mire cómo dice la escritura. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Mire hasta aquí el panorama que tenemos. Noemí se detiene y les dice a las dos que se devuelvan más bien para donde su familia. Y vemos dos mujeres determinadas que le dicen: no, nosotras seguimos con usted. Usted es nuestra familia, así que seguimos con usted. Vamos para Judá. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano del Señor ha salido contra mí. Lo que Noemí les está diciendo es: bueno, yo ya no tengo forma de darlas a ustedes en casamiento. Yo no tengo hijos. Y así yo decidiera tener marido y en esta noche él se llegase a mí y yo quedase en embarazo, ustedes van a esperar hasta que estos muchachos crezcan. Ahora la pregunta es: cuando ya esos muchachos crezcan, ya ellas ya van a ser mamitas. Entonces no creo que sea muy buen negocio, ¿cierto? Entonces ella nuevamente la reconviene, pero mira la respuesta de ambas en el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Mire que Orfa inicialmente, cuando ella le dio la bendición y le dijo: el Señor haga esto y aquello, ella dijo: no, yo estoy decidida, yo sigo adelante. Pero ya cuando ella le planteó a Orfa el costo que tenía que pagar para seguirla hasta Judá, ya Orfa ya vio la situación de otra manera. Porque ella pudo presenciar un panorama, pudo presenciar un futuro incierto, un futuro sin garantías. Orfa, y sin caer en el peligro de la alegoría, Orfa puede representar a aquel creyente, o más bien no creyente, aquella persona de la cual Jesús habló, la cual la palabra cae entre los espinos, y como no tiene raíz, como no tiene profundidad, entonces vienen las pruebas y ahogan la palabra. Esa es Orfa. Orfa es aquella persona que viene y escucha la palabra, y mientras que las cosas van bien, ella viene a la iglesia, dice gloria a Dios y canta. Pero cuando viene el momento de la dificultad, abandona. Orfa es aquella persona que no renuncia al yo. Orfa es aquel tipo de persona
que no toma la cruz de Cristo y viene en pos de Él. Orfa es ese tipo de persona y por eso yo le digo, vaya evaluando su estilo de vida, su permanencia en el Señor, su devoción al Señor, porque quizás usted pueda venir a todos los cultos. Quizás usted también pueda venir a los cultos de oración y quizás usted pueda cantar y pueda brincar y pueda danzar, pero si usted no sostiene una relación constante, continua y placentera con el Señor, usted se identifica con Orfa, porque está viviendo una vida religiosa. Porque si usted no se deleita en el Señor, si para usted la vida cristiana es una carga, y si usted se dobla en medio de la adversidad, significa que usted es como Orfa. Orfa prefirió volver atrás, prefirió volver más bien a su antigua vida, prefirió volver a sus antiguas prácticas, a su idolatría. Y eso es lo que pasa con muchas personas dentro de la iglesia. Vienen, escuchan la palabra y mientras todo va bien, ellos están ahí, ellos vienen, ellos perseveran, pero cuando viene el tiempo de las dificultades, ellos vuelven a su antigua vida y van y se refugian en el alcohol, en la droga, en la prostitución y en toda esa vida desordenada de la cual el Señor los quería librar. Pero entonces Noemí le dice a Ruth, bueno, ya Orfa se volvió a su tierra, a sus ídolos, váyase usted también. Pero mire las palabras de Ruth en el versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué palabras? Qué palabras las de esta mujer, una mujer con determinación, una mujer de fe, una mujer que tiene convicción, una mujer que sabe elegir entre lo que no sirve y lo que es más excelente como Dios. Esa es Ruth, una mujer que determina venir a Belén para estar siempre al lado de su suegra y cuidar de ella. Escuche, dejando atrás sus ídolos, sus parientes, su pasado, sus sueños, para comenzar una vida poniendo toda su fe, confianza, esperanza y empeño en el único y verdadero Dios, el verdadero Dios, el Dios de Israel. Esa es Ruth. Escuche lo que les voy a decir. Ruth representa el verdadero creyente que decide pagar el precio de la vida cristiana, que decide ser leal a Dios, a sus hermanos en la fe y que decide llevar la cruz tal y como el Señor Jesucristo lo dijo allá en el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 37. El que ama más padre, madre, esposa, hijos y toda esa lista que el Señor hace, finaliza el Señor diciendo, no es digno de mí. Pero escuche, Ruth renunció a todo eso. Ruth dejó atrás toda su vida, renunció a sus sueños. Yo supongo que era una mujer que mientras estuvo en Moab, quizás se había trazado metas personales y poco le importó eso. Todo quedó atrás. Pero escucho lo que le voy a decir. Ruth aún no sabía ni siquiera para dónde iba. Ruth no sabía acerca de la promesa que tenía la nación de Israel de un libertador. Pero aún la fidelidad de Ruth
o más bien a esa fidelidad que Ruth tuvo, la cobija, las palabras del Señor Jesús allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 29 y 30, cuando Pedro le dice al Señor: Señor, hemos dejado todo por ti. Y mire lo que el Señor le responde a Pedro. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. Pero mire lo más hermoso: y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que lo que el Señor está diciendo aquí es: usted dejó todo eso, usted aquí va a recibir lo mismo. Podemos mirar el caso de Job. A Job le fue quitado lo que tenía y Job se mantuvo fiel, y el Señor en su soberana gracia le devolvió el doble de lo que antes tenía. ¿Cierto? Pero el Señor aquí promete algo de lo cual muchos pastores no quieren hablar. Promete algo lo cual muchos pastores quieren evadir, porque es algo que el Señor dice: casas, hermanos, padres, hijos, con persecuciones. También promete persecución. Ahora le voy a decir: usted dejó todo por el Señor, usted dejó todo por Cristo. Quizás el Señor aquí, mientras usted viva en la tierra, le pueda dar una casa. Quizás el Señor le pueda dar un carro. Quizás el Señor le pueda dar una beca para estudiar en la mejor universidad, qué sé yo. Quizás el Señor permita la persecución. Amén. Pero la promesa más gloriosa es la que finaliza diciendo el Señor Jesucristo: y en el siglo venidero la vida eterna. Esta nadie nos lo puede quitar. Puede que usted aquí no tenga ni la casa, ni el carro, ni la finca, ni la beca. Puede que usted aquí esté enfermo, enferma, sufriendo persecuciones, sufriendo desprecio de su familia. Pero algo nadie le podrá quitar, y es la bendición de la vida eterna. De esto echó mano Ruth cuando salió de su tierra y de su parentela. Y entonces esta mujer, con su determinación, siguió caminando con su suegra, caminando y caminando, no sabemos cuánto tiempo, pero de algo estoy seguro: tuvieron que caminar hasta que finalmente llegaron a la tierra de Belén. Yo creo que hasta aquí estamos claros. Amén. Hasta aquí vamos bien. No se pierda de la historia, porque es apasionante, es hermosa. Pero cuando entonces ya ellas llegan a la tierra de Belén, escuche, ellas dos llegaron al principio de la siega, o sea, llegaron en el tiempo de la cosecha, llegaron en el tiempo de la abundancia. Mire lo que dice el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Escuche, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Escuche bien el panorama. Ellas, después de caminar, llegaron a Belén. Claro, todo el mundo ya sabía allá en Belén lo que a ella le había pasado. Y entonces dice que todo
Todos aquellos que veían a Noemí y a Ruth se conmovían porque sabían la historia de ellos. Conocían que ellas venían de perder, Noemí de perder a su esposo y a sus 2 hijos. Y Ruth había perdido su suegro, su cuñado y su esposo. Habían sufrido una pérdida y el pueblo estaba sintiendo compasión por ellas. Pero entonces cuando la empiezan a llamar por su nombre, ella les dice: no me llamen Noemí, llámenme más bien Mara. O sea, no me llamen fructífera, llámenme amargura. Levanten la mano las mujeres aquí que les gusta que les llamen amargada. Yo creo que no les gusta, ¿cierto? Ella quería que le dijeran: ahí viene la amargada. Ella no quería que le llamaran fructífera, sino amargura. Y ella dice: porque el Señor es el que me amargó la vida. Y aquí surge una pregunta y yo quiero que usted tenga en cuenta lo primero que hablamos. Dios es soberano y determina las cosas. Nada es el producto de la casualidad. El Señor a mí me guardó, a ustedes los guardó, a mí me salvó, a ustedes los salvó, y eso no es el producto de la casualidad. Dios lo determinó todo en su plan soberano. Lo mismo pasó con esta mujer, porque si usted empieza a leer el libro de Ruth, yo creo que sería imposible que usted no se hiciera la pregunta del millón. ¿Y cuál es la pregunta del millón del capítulo 1? Porque mirando las palabras de Noemí, lo primero que nos tendríamos que preguntar es: si era la voluntad de Dios que esta familia saliera de la tierra en donde estaban para ir a Moab, ¿o no era la voluntad de Dios? Esa pregunta tiene que surgir del estudio del capítulo 1. Pero podríamos decir que Dios prometió un Salvador por medio de Abraham y Dios iba a llevar a cabo su propósito. Entonces están en medio de la abundancia y Noemí está amargada. Pero escuche, usted y yo tenemos que entender el por qué Noemí estaba amargada. Necesitamos saber por qué. Pero para poder entender la razón de la amargura de Noemí, necesitamos entender 2 beneficios que la ley le traía a una persona que estaba en la condición de Noemí y de Ruth, pero que ellas a la vista todavía no habían percibido. Cuando una mujer quedaba viuda, moría su esposo, Dios en la ley había determinado que esta mujer no debería abandonar la familia en la cual él la había introducido. ¿Qué pasaba? Cuando moría el esposo de una mujer y esta mujer quedaba viuda, el hermano mayor tenía que tomarla por esposa. No la podían dejar sola y abandonada. El hermano mayor tenía que tomarla por esposa, con el fin de que a través del matrimonio del cuñado y la viuda viniera la descendencia para esta mujer y para la familia. Pero el hijo que nacía de aquel matrimonio no heredaba los bienes de aquel que se casaba con la viuda, sino que heredaba los bienes de su difunto padre. O sea que el propósito de aquella ley era que aquel difunto no se quedara sin descendencia y no se quedara sin heredero. Pero también que aquella mujer viuda no quedara desamparada. Escuche, lo peor que podía haber en la antigüedad para una mujer judía era ser estéril, era no tener hijos. La nación de Israel consideraba aquel acto como un acto de la maldición de Dios. Pero en segundo lugar, también Dios en la ley determinó que si una persona que tenía una heredad, que tenía una posesión, una tierra, empobrecía hasta el punto
en que tenía que empeñar su heredad y más adelante no tenía la manera de pagar, Dios determinó que algún pariente cercano podía comprar aquellas tierras, podía redimir aquellas tierras con el propósito de que todas aquellas tierras quedaran en familia y no quedaran en manos de un extraño. Y aquí podemos ver la sabiduría de Dios, pero podemos ver la razón por la cual Noemí estaba en amargura. ¿Sabe por qué? Porque Noemí no tenía manera de casar a Ruth con ningún hijo para que ella le diera descendencia. Y en segundo lugar, y esto lo podemos ver en el capítulo 4, Elimelec le había dejado unas tierras a Noemí allá en Belén, pero Noemí no tenía quien las trabajara y ellas dos, como viudas desamparadas, necesitaban comer. Eso era lo que pasaba, por eso Noemí estaba amargada, porque no tenía esperanza de descendencia y aquella tierra que su difunto esposo le había dejado, no tenía quien se la trabajara. Por ende, necesitaban comer y no había esperanza a la vista para ellas dos. Aquí podemos concluir el capítulo 1. Vemos una mujer viuda con su nuera que también era viuda, ambas sin esperanza. Y aquí entra en el capítulo 2 la esperanza para ellas dos, pero tenga en cuenta, ellas dos no sabían, no conocían a aquel varón, el cual iba a ser la esperanza para ellas. Capítulo 2, versículo 1, dice así: tenía Noemí un pariente de su marido, oiga, escuche, un pariente de su marido. Ahí está la esperanza, pero ella no sabía. Hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Entonces aquí vemos en el versículo 1 del capítulo 2, un hombre que tenía dos características bien importantes. En primer lugar, era rico. Y esa palabra que encontramos ahí, rico, se traduce como que era un hombre poderoso, que era un hombre que tenía una alta influencia. Pero en segundo lugar, este hombre era pariente de su difunto marido, de Elimelec. O sea que este hombre no solamente podía tomar la viuda y casarse con ella para traer la descendencia, sino que también podía comprar aquellas tierras para que Noemí nuevamente recuperara de alguna manera su esperanza. Aquí podemos ver un rayo de esperanza para ambas mujeres. Y dice el versículo 2, ahora ya entra Ruth y Noemí nuevamente en escena. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Entonces aquí podemos ver que Ruth le dice a Noemí: bueno, no tenemos nada que comer, no tenemos parientes aquí que nos puedan redimir de alguna manera, entonces yo quiero ir a recoger espigas. Yo quiero ir a trabajar para traer el pan para que podamos comer. Y entonces Noemí le dice: ve, hija mía. La autorizó para que fuera allá. Pero escuche algo que es bien maravilloso. Dios en su bondad instituyó una ley para favorecer a los más pobres de la nación de Israel. Pero esta bondad también favorecía a los extranjeros y esta era una manera de atraer a los extranjeros a Él. En otras palabras, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Dios había prometido guardar la nación de Israel. Dios había prometido multiplicar la nación de Israel. Dios sabía que en Israel siempre iban a haber personas pobres. Dios sabía que en Israel iban a haber extranjeros.
Y entonces Dios dictó una ley para favorecer a los extranjeros. No podemos olvidar que la mujer que salió a espigar era moabita, era una gentil. Y esa mujer corría el riesgo de varias cosas. Corría el riesgo de que la menospreciaran. Corría el riesgo de que la ultrajaran. Corría el riesgo de que la humillaran. Y corría el riesgo de que no la dejaran recoger espigas. Por eso Dios, que es la autoridad suprema, sacó esta ley para favorecer a aquel tipo de personas más pequeñas en la sociedad. Y mire lo que hizo Dios a través de esto: atraer a los extranjeros, atraer a los gentiles. ¿Y no le parece a usted muy hermoso que de la misma manera nosotros fuimos atraídos a Él? Nosotros somos gentiles y de esta manera es que nosotros fuimos atraídos a Él. Esta era una manera de Dios mostrar el evangelio de Jesucristo a través de la bondad del pueblo. El pueblo tenía que encargarse de mostrarle a los extranjeros y a los más pobres de la nación de Israel la bondad de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios extraordinario que usted y yo tenemos. En Levítico capítulo 19, versículo 9, instituyó el Señor esta ley y mire lo que dice la palabra. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás la tierra segada. Hasta ahí lo que el Señor está diciendo es: cuando ustedes manden a espigar la tierra que ustedes tienen, no la espiguen hasta el último rincón. Dejen ese rinconcito quieto. Y cuando caigan las espigas, no vuelvan a mandar a los segadores a que las recojan. Déjenlas que caigan ahí en el piso. Y vamos a mirar para qué. Mire qué hermoso es el Señor. Dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Qué precioso el Señor. Yo, el Señor vuestro Dios. O sea, como quien dice, con todo lo que usted recoja hasta ahí, esté tranquilo y esté contento. El resto, déjelo para los pobres y para los extranjeros. Escuche, el Señor prohibió las cercas que impidieran que los más pobres y los extranjeros pudieran ir a recoger el alimento. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios lleno de gracia y bondad. Pero Dios hizo todo esto con un propósito. Dios hizo todo esto con un propósito. ¿Sabe para qué? Para que la nación de Israel nunca olvidara que ellos también habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Para eso fue que el Señor hizo todo esto, para que Israel no olvidara la bondad que Dios tuvo en Egipto para con ellos, y que de esta manera ellos también hicieran con la nación con los extranjeros, perdón. Pero entonces ya vemos aquí algo extraordinario. Es que Ruth no entró en cualquier parte. Ruth no llegó a cualquier parte. Escuche, versículo 2. Y Ruth la moabita, versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí volvemos a ver algo que se repite en el versículo 1 y en el versículo 3. Booz era de la familia de Elimelech, mostrando la esperanza de la redención. Escuche, es que en el Señor no hay casualidades. El Señor simplemente determina. El Señor sacó a Ruth de las tierras de Moab y la llevó directo hacia su futuro. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Usted cree que usted está aquí en esta noche por bonito, por bueno? Porque usted quiso estar, porque usted determinó salvarse. No, el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo tenerlo a usted y a mí hoy, en esta noche, en este lugar. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, Dios preparó la escena para cumplir la promesa del pacto. ¿Cuál promesa? La que Dios le prometió
a Abraham, bendecir todas las familias de la tierra a través de él, y directamente estaba llevando a Ruth hacia Booz. Ahora, tenga en cuenta algo. En un tiempo como este, los más pobres no eran tenidos en cuenta. Recuerde algo, estamos hablando del tiempo de los jueces. Estamos hablando de un tiempo donde Israel había pasado por una hambruna. ¿Y sabe cuál es una de las frases que más se repite en el libro de los jueces con relación al estado espiritual del pueblo? Dice el libro de los jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, en otras palabras, nadie pensaba en Dios, nadie pensaba en el prójimo, todos pensaban en sí mismos. Y en estos días fue que Ruth fue a espigar en un campo desconocido siendo una extranjera. Entonces el panorama para ella no pintaba fácil. Sin embargo, esta mujer estaba siendo dirigida por Dios. En aquel tiempo la ley del Señor era tenida en poco, escuche, pero el Señor en su soberana gracia la condujo al lugar correcto, la condujo al campo de Booz. Y entonces ya vamos viendo la cosa más emocionante. Amén. Eso se está poniendo bueno. Entonces mira lo que dice el versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén. Oiga, mire qué tremendo. El Señor sacó a Ruth de Moab y luego Booz, que era el dueño de esas tierras, llegó ahí. Todos dos llegaron al mismo lugar. Por eso yo les decía, Dios no es de casualidad. Había un propósito allí en este encuentro. Mire lo que dice el versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y mire la respuesta. Y ellos respondieron: el Señor te bendiga. ¿Y sabe qué podemos ver aquí en este versículo 4? Podemos ver a un hombre que tenía una relación personal con Dios, pero también podemos ver a un hombre que tenía buena relación con sus trabajadores. Mire el saludo de Booz hacia sus trabajadores. Mire lo que les dijo: el Señor sea con ustedes. Y la respuesta de ellos es más hermosa. Mire lo que ellos le responden: el Señor te bendiga. Ustedes pueden imaginarse el ambiente de trabajo tan espectacular en esa viña, con un patrón temeroso de Dios y con un grupo de trabajadores que también amaban a Dios. Yo me imagino que ese lugar de trabajo era como cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia y nos congregamos a adorar a Dios. Booz era un hombre que amaba y que temía a Dios. Booz no era un hombre que sufría de delirios de grandeza como pasa con muchos hoy en día. Ustedes no han escuchado esa frase que dice que la plata daña a la gente. Mi hermano, la plata no daña a nadie. La plata lo único que hace es manifestar lo que la persona tiene en el corazón. Eso es lo único que pasa. No es que la plata dañe a nadie. Aquí podemos ver a un hombre que tenía relación buena con todas las personas. Y vamos para el versículo 5 para que vayamos viendo cómo se pone más emocionante esta historia. Versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Entonces aquí podemos ver algo. Ya Booz había puesto la mirada en Ruth. Pero entonces cualquiera podría decir: Ruth lo flechó. Este hombre quedó flechado. Pero la verdad es que no sabemos a cabalidad si verdaderamente fue un flechazo. No sabemos. Quizás Booz preguntó por ella simplemente porque nunca la había visto. Y entonces preguntó por ella. No se le olvide que Booz es un hombre temeroso de Dios. Pero eso tampoco puede impedir de que haya sido un flechazo.
Escuche lo que les voy a decir. Lo más probable, lo más posible es que vos simplemente querías ser ese instrumento que en las manos de Dios quería recompensar la fe y la devoción de esta mujer extranjera hacia el Dios de Israel. Recuerde las palabras de Jesús. El que haya dejado padre, madre, hermanos, recibirá 100 veces más. Pero es que escuche. Es que la bendición de Dios depende únicamente de Dios y Él usa los instrumentos que tenga que usar. Independientemente de que vos a primera vista se haya sentido atraído por aquella mujer, no significa realmente que vos estaba cumpliendo el propósito de Dios, estaba cumpliendo la promesa de Dios. Las promesas de Jesús. Mi hermano, mi hermana, no importa lo que usted tenga que dejar, usted recibirá 100 veces más. Y sin importar si no recibe eso aquí, arriba lo va a recibir. Arriba lo va a recibir. Y entonces ya vos pregunta por aquella mujer, pero aún está un poquito lejos de ella. Había un interés en ella, pero mire la respuesta del criado. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Aquí podemos ver varias características de aquella mujer. Varias características habían en aquella mujer. Y son características que deben haber en el corazón de una mujer piadosa. Podemos ver una mujer prudente. Podemos ver una mujer sumisa y podemos ver una mujer esforzada. Esas son las características de una mujer de Dios. Y por eso es que el apóstol Pedro le habla de esto a las mujeres. En su primera carta, en el capítulo 1, en primera de Pedro capítulo 3, de los versículos 3 al versículo 6. Mire lo que le dice Pedro a las mujeres de Dios. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esa es la característica de una mujer virtuosa. Esa es la característica de una mujer virtuosa. Y finaliza Pedro diciendo: mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Pues la verdad, yo puedo creer basado en lo que dice el libro de Ruth. Y cuando Ruth va y se acerca a su suegra para hablarle de Booz, que en el corazón de esta mujer se despertó un sentimiento hacia él. Y quizás, porque le voy a adelantar un poquito, eso terminó en un matrimonio. Y quizás esta mujer Ruth, en el tiempo de casada, vivió sometida a su esposo, honrando a Dios. Una mujer que no honra al esposo y no se somete al esposo, está deshonrando a Dios. Porque eso es lo que dice el apóstol Pedro aquí en esta primera carta. Y por eso es que el proverbista, allá en el capítulo 31, versículo 10 del libro de los Proverbios, dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas.
Si usted es una mujer virtuosa, dele gloria a Dios por esto. Ahora escuche, esas fueron las palabras del mayordomo. Pero yo no sé verdaderamente qué más palabras le pudo haber dicho este mayordomo a Booz acerca de Ruth. Porque luego de que este mayordomo le habló, Booz decidió acercarse a aquella mujer. ¿Quieren saber qué pasó de ahí en adelante? En el próximo mensaje, con la ayuda de Dios, nos daremos cuenta. Porque lo que vamos a ver aquí es algo maravilloso. Vamos a ver la bondad de un hombre hacia una mujer necesitada de la gracia y la misericordia de Dios manifestada a través de él. Pero más que eso, usted y yo, en el próximo mensaje, vamos a responder a una pregunta que es bien importante. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué es importante refugiarnos bajo las alas del Señor? Porque hay una serie de promesas en este libro para todo aquel y toda aquella que se refugia bajo las alas del Señor. Mientras tanto, vamos a meditar en lo que hemos visto hasta ahora. Porque escuche lo que le voy a decir. Cuando usted y yo escuchamos en la Biblia el término de la palabra redención, esta palabra tiene que ver con la compra de una posesión adquirida. Este libro es una clara manifestación de lo que pasó con nosotros. Usted y yo éramos propiedad del diablo. Usted y yo por naturaleza éramos pecadores y por derecho le pertenecíamos a Satanás. Pero un día Cristo vino y nos compró a precio de sangre. Y escuche lo que le voy a decir. Si usted verdaderamente ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, usted es propiedad de Cristo. Y si usted es propiedad de Cristo, significa que ya usted no vive de cualquier manera, que ya usted no vive como a usted le parezca. Ya usted vive sujetado a la voluntad de Cristo manifestada en la palabra de Dios. Evalúe su vida en este momento con relación a aquella mujer que por un momento le dijo a su suegra: no, yo voy con usted. Pero cuando vio el panorama difícil, cuando vio que tenía que transitar por un camino estrecho, prefirió más bien devolverse a su vida pasada. Evalúe su vida con relación a aquella mujer. Si usted es de los que constantemente se desanima cuando viene la adversidad, cuando viene la prueba, cuando viene la situación difícil, y usted prefiere mejor ir a refugiarse en el mundo y en el pecado. Evalúese también con Ruth, que fue una mujer que tuvo determinación, que decidió pagar el precio, que decidió renunciar a sí misma, que decidió tomar la cruz para ir en pos de Noemí. En este caso, nosotros evaluémonos si hemos tomado la cruz para no ir en pos de Noemí, para ir en pos de Cristo. Evalúe su vida a la luz de la palabra de Dios, cómo está su obediencia delante del Señor. Pero también evalúese a la luz de aquel personaje que hasta aquí hemos visto la benevolencia que le brindó a una mujer necesitada. Este hombre, podríamos decir que es un tipo de Cristo. Y evalúese usted cuando usted estaba necesitado, cuando usted estaba sumido en el pecado, cuando usted iba rumbo al infierno, cómo Dios el Padre mostró su benevolencia enviando a Cristo a la cruz del Calvario a morir por usted. Evalúe su gratitud para con Dios a través de cómo usted vive delante de Él cuando nadie lo puede ver, cómo actúa usted y cómo está viviendo la vida cristiana hasta el día de hoy. Evalúese, váyase para su casa meditando a la luz de todo esto, y si Dios nos permite, en el próximo estudio terminaremos este mensaje. Que el Señor nos ayude a seguir adelante y a seguirnos evaluando a la luz de su palabra. Amén.
Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias en esta noche por tu preciosa palabra. Señor, queremos adorarte, exaltarte y a la misma vez queremos agradecerte por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad, por tu gracia y por tu misericordia. Señor, qué preciosa tu palabra. Señor, qué gloriosa palabra. Qué glorioso libro, qué gloriosa porción. Ayúdanos, Señor, a gozarnos y a deleitarnos cuando tú nos hablas a través de tu palabra. Señor, no hay una pasión más extraordinaria para un hijo tuyo que acercarse a la Biblia y escucharte hablar a través de ella. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos a la luz de todos estos personajes. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestra relación contigo. Señor, que hoy podamos ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos evaluarnos, Señor, y que podamos reconocer nuestro pecado, nuestra maldad delante de ti. Que podamos pedir perdón, Señor, porque realmente hemos fallado. Señor, tenemos que reconocer que hemos fallado a tu inmensa bondad. Señor, hemos fallado a tu infinita gracia. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa, purifícanos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti con esa necesidad. Ayúdanos, Señor, a entender que éramos extranjeros, que éramos gentiles, que no merecíamos tu gracia y tu favor, y sin embargo tomaste la iniciativa para venir a buscarnos. Nos permitiste, Señor, a través del sacrificio de la cruz, entrar en ese campo y disfrutar del alimento de tu gloriosa palabra. Qué precioso eres, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a tener gratitud en el corazón, ayúdanos a amarte con fervor, con pasión. Guárdanos, Señor, del desánimo. Guárdanos, Señor, de querer volver atrás a Moab, a sus ídolos y a todo aquello que implica, Señor, una condenación eterna. Ayúdanos, Señor, al igual que Ruth, a tener esa determinación, a seguir adelante, a ser esforzados, a ser hombres y mujeres llenos de virtud, hombres y mujeres que dan frutos de manera constante y continua. Guarda, Señor, este pueblo, ahora que salimos de este lugar, aquellos que tienen que transportarse hacia otro lugar, guárdalos de todo accidente, Señor. A los que vivimos por aquí cerca, Señor, danos el privilegio de llegar a nuestros hogares. Pero, Señor, no permitas por nada del mundo que nos desconectemos de esa relación contigo. Bendícenos, Señor, como iglesia y síguenos llevando hacia adelante. Señor, no te olvides de aquellas peticiones de oración que hemos hecho, Señor. No te olvides, Dios mío, de nuestra hermana Claudia, Señor, que está en recuperación. No te olvides, Señor, de nuestra hermana Claudia, que mañana va a ser intervenida, Señor, en su parto, para que tú extiendas tu mano poderosa sobre ella, guardando su vida, Señor, y guardando la vida de Samara, Padre, que podamos tener el privilegio de verles a ellas dos nuevamente en este lugar para seguirte adorando. Pero también, Señor, bendice nuestra hermana Estelia el día sábado en esa cirugía, Señor. Yo sé que tú tienes el control de todas las peticiones que como iglesia hacemos, porque sabemos que cada vez que como iglesia oramos, tu oído se inclina en favor de nosotros, llevando a cabo, Señor, tus propósitos divinos para el beneficio de tu pueblo. Por todo esto, yo te doy gracias y te bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Feliz noche para todos.